Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a otra entrega de este curso de PowerPoint 2013 en el que vamos a ver en esta ocasión el trabajo con gráficos. Vamos a ver concretamente cómo insertar gráficos en nuestras diapositivas de PowerPoint. Veremos que existen dos posibilidades, o crear un gráfico desde cero o insertar un gráfico que podamos tener en un archivo de Excel, algo que es bastante útil, ya lo veréis. Y una vez que tengamos el gráfico en nuestras diapositivas, pues vamos a ver también cómo modificar estos gráficos. Modificar en el sentido, por ejemplo, de darles estilo, de darles efectos especiales, de cambiar el tipo de gráfico, de agregar o quitar elementos en el gráfico como leyendas, títulos de eje, títulos de gráfico, etc. Así que vamos a ello. Y para ver el tema de los gráficos, pues continuamos trabajando con nuestra presentación. Luego entonces nos vamos a inicio, dentro de inicio PowerPoint y dentro de los archivos recientes, pues tendrás que ver por ahí el archivo con el que estábamos trabajando en el vídeo anterior. Y fíjate en una cosa que mencioné anteriormente, y es cómo aparece cuando abres una presentación de PowerPoint un icono que te ayuda a ir automáticamente a la diapositiva donde estabas trabajando la última vez que cerraste PowerPoint. Si pulsamos en este icono que aparece a la derecha, fíjate que me dice bienvenido de nuevo, continúa desde donde lo dejaste. Bueno, pues pulsando en esta opción, automáticamente nos lleva a la diapositiva donde estábamos trabajando la última vez antes de cerrar el programa. Esta presentación es muy sencilla y de momento tiene solo 3 diapositivas, con lo cual esta opción pues no tiene mucha importancia, pero imagínate que estuvieras trabajando con una presentación de 500 diapositivas y la última vez que lo cerraste estabas en la diapositiva 231, por ponerte un ejemplo, y deseas ir a esa diapositiva. Bueno, pues esta opción ya sí que adquiere cierta importancia. Bueno, pues vamos a insertar un gráfico en nuestra presentación. Un gráfico que represente, por ejemplo, los datos del año 2014 que insertamos en su momento en la diapositiva 2. Tenemos unas ventas, unas compras y 4 trimestres. Y queremos representar estos datos en un gráfico. Lo primero sería insertar una diapositiva que nos permita crear un gráfico. Hombre, también podríamos crear el gráfico en una de las que ya tenemos, pero no es lo que perseguimos en este momento. Luego entonces nos situamos en la diapositiva 3 y pulsamos en el botón de nueva diapositiva. Podemos escoger la diapositiva que queramos para insertar un gráfico. No necesitamos que sea de ningún tipo en concreto. Vendría muy bien que la diapositiva fuera de tipo objeto, porque facilita la labor al igual que ocurría con las imágenes. Pero como además de un gráfico en esta ocasión voy a insertar más elementos, pues me va a venir mejor la diapositiva en blanco que me deja trabajar libremente. Así que escogemos diapositiva en blanco y aquí la tenemos. Como en este tipo de diapositivas no tenemos los marcadores en el centro que nos ayudan a insertar objetos, no nos queda más remedio que ir a la ficha insertar e insertarlo desde aquí. Podríamos insertar imágenes en línea, como hemos visto ya en vídeos anteriores, y por supuesto también podemos insertar gráficos. Luego entonces hacemos clic en el botón de gráfico y nos sale la ventana de insertar un gráfico. ¿Qué hay que hacer? Pues escoger el tipo de gráfico. Si sabes manejar gráficos en Excel 2013 o en Word 2013, también sabrás manejarlos aquí, porque una de las características nuevas de la versión 2013 es que se unifica el trabajo con gráficos en los diferentes programas de Office. Es lo mismo insertar un gráfico en Word, Excel y PowerPoint. Eso está bastante bien, ¿no? Luego entonces, bueno, escogemos aquí un tipo de gráfico. Como tenemos que trabajar con trimestres y ventas y compras, son 2 series de datos, pues por ejemplo un gráfico de tipo columna viene muy bien, también vendría bien uno de línea, incluso uno de barra o área. Un gráfico circular no se adapta del todo bien a este tipo de datos y luego veremos por qué. Básicamente es porque tenemos 2 series, ¿no? Como es el primer gráfico en el que vamos a trabajar, escogemos columna, aunque luego también descubriremos que si no nos gusta el gráfico o el tipo de gráfico que hemos insertado en la diapositiva, lo podremos cambiar a posteriori, no hay ningún problema. Una vez que escogemos la categoría de columna, podemos escoger entre los diferentes subtipos de gráficos, columnas agrupadas, apiladas, etc. A mí concretamente me gusta mucho este gráfico porque le da un efecto de 3 dimensiones. Si dejáis el ratón sobre él, pues se llama columna agrupada en 3D. Bueno, pues escojo este tipo de gráfico y pulso en el botón de aceptar. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que nos inserta un gráfico tipo con una serie de categorías y unas series, y luego también nos habilita una hoja de Excel para trabajar con el gráfico. Es decir, los datos del gráfico se modifican siempre desde Excel. Como nosotros lo que queremos representar pues es unas ventas, unas compras y 4 trimestres, los datos que aparecen por defecto
pues la verdad es que no se adaptan del todo. Nos sobraría una serie. Vuelvo a la diapositiva 4. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es modificar, por ejemplo, donde dice categoría 1, pues poner trim 1, donde dice categoría 2, poner trim 2. Y ahora, pues como resulta que esto es una hoja de Excel, si seleccionamos las dos primeras celdas y arrastramos desde la esquina inferior derecha hacia abajo, él solo nos escribe ya trim 3 y trim 4 y fíjate cómo todos estos cambios ya van tomando efecto en el gráfico. Es decir, se trata de ir adaptando el gráfico que te ofrece PowerPoint a lo que tú necesites. Lo mismo habrá que hacer con las series, es decir, donde pone serie 1, pues quizás vendría muy bien poner ventas y donde pone serie 2, pues vendría muy bien poner compras. ¿Y qué hacemos con la serie 3? La serie 3, en este caso, no la necesitamos. Entonces, bueno, pues para quitar la serie 3 no basta con eliminar la columna. Alguien puede pensar que seleccionando la columna y eliminándola, pues sería suficiente. Fíjate que en el gráfico desaparecen los datos relativos a la tercera columna que nos sobra, pero fíjate en la leyenda como sigo teniendo el elemento columna 1 y fíjate también como hay un espacio que correspondería a la columna 1 vacía. Luego entonces la forma no es eliminar la columna como si estuviéramos en Excel. Le doy a deshacer para que me lo deje como estaba. Bueno, me he pasado dándole a deshacer. Mira, cuando le das a deshacer más de lo normal, pues le das a rehacer y rehaces la acción anterior. Y viene bien que me haya pasado esto, porque ahora que tengo el gráfico en pantalla, ¿cómo vuelvo a sacar la hoja de Excel? Bueno, pues seleccionas el gráfico, te vas a la ficha Diseño, en la nueva ficha Herramientas de gráficos. Fíjate que cuando tenemos el gráfico seleccionado se habilita una nueva ficha y cuando quitamos la selección desaparece. Bueno, pues seleccionamos el gráfico, Diseño y dentro de Diseño Modificar datos. Y vuelve a aparecer aquí la hoja. Bueno, pues os decía que la opción para quitar esa columna no es suprimirla, como he hecho yo, sino que consiste en situarte en una especie de punto azul que casi no se aprecia, que aparece en la esquina inferior derecha, y arrastrar ese punto azul para acotar en esta hoja los datos que sí quieres e ignorar los que no quieres. Una vez que haces esto, pues los datos que pudiera haber tanto a la derecha como en la zona inferior, PowerPoint no los tiene en cuenta para realizar el gráfico. Y fíjate cómo ahora el gráfico sí que se adapta porque desaparece en la leyenda la opción de columna 1. Y bueno, pues una vez que hemos hecho esto ya nos quedaría nada más que actualizar los valores numéricos del gráfico. Los valores numéricos se supone que son los que tenemos en la tabla del año 2014 que insertamos hace un par de vídeos. Fíjate cómo cuando te mueves entre diapositivas, la tabla del gráfico sigue en pantalla. Y esto es una opción bastante buena para que puedas hacer operaciones de este tipo. Nosotros necesitamos ver estos datos para llevarlos a la hoja de Excel. Luego entonces te tendrías que colocar en ventas del trimestre 1 y poner 17.500. Seguramente os estéis preguntando si no es posible copiar y pegar estos datos desde una tabla de PowerPoint a la hoja de Excel. Bueno, pues desde una tabla en concreto no. Si los datos estuvieran en un cuadro de texto, sí, pero una tabla es bastante incómodo. Luego entonces casi que viene mejor el insertarlos de forma manual si quieres hacer operaciones de este tipo. Veremos también que existe la posibilidad, lo vamos a ver luego, de trabajar con un gráfico que tengamos en Excel. Porque puede ser que alguno de vosotros diga, vale, vas a meter los datos manualmente. En esta ocasión los datos son pocos, pero imagínate que tienes una tabla en PowerPoint que tiene pues un montón de columnas y un montón de filas y quieres hacer un gráfico con esos datos. En ese caso, vendría mejor llevarnos la tabla a Excel y después, una vez que tenemos la tabla en Excel, crear un gráfico allí y traerlo a PowerPoint. Haremos eso dentro de un instante. Bueno, pues completamos los datos. Entonces, las ventas del trimestre 2 serán 185, las del trimestre 3, 95 y así sucesivamente. Voy a detener el vídeo para que no veáis cómo inserto el resto de los datos y lo reanudo cuando ya lo tenga. Bien, pues una vez que ya tenemos los datos completados, si nos vamos a la diapositiva del gráfico, observaremos cómo este gráfico se ha actualizado con esa información. Si observas que alguna columna no se actualiza, pulsa en cualquier celda y verás cómo la actualización tiene efecto de inmediato. Bien, una vez que ya tienes los datos, se supone que con esta hoja de Excel no vas a trabajar más, pues la puedes cerrar para que sea más cómodo ver la diapositiva, aunque la puedes sacar en cualquier momento como hemos visto antes. Y ahora pues ya vendrían las opciones de formatear este gráfico y darle la apariencia que tú desees. Para ello pues tendrás que seleccionar con un clic el gráfico y verás cómo se habilita la ficha Herramientas de gráficos, que tiene a su vez dos subfichas, diseño y formato.
Bueno, pues todas las opciones de diseño, evidentemente, la encontraremos en esta ficha diseño y aquí pues podemos cambiarle los colores, podemos escoger un estilo de gráfico que se adapte pues un poco a lo que nosotros vamos buscando, tienes diferentes estilos por defecto, o puedes modificar el gráfico de forma manual. Si quieres modificar la apariencia del gráfico de forma manual, una opción es pulsar con el botón derecho en aquel elemento al que le quieras cambiar el formato. Por ejemplo, imagínate que las series azules las quieres cambiar de color, botón derecho sobre la serie azul y en relleno pues le puedes dar por ejemplo un rojo o le puedes dar por ejemplo un azul oscuro, lo que tú quieras, el contorno igual. Y otra opción pues es ir a la ficha formato y hacerlo desde la ficha de formato, que es exactamente lo mismo. Muy importante, tanto si lo haces de una forma como si lo haces de la otra, seleccionar previamente el elemento al que le quieres cambiar el formato. Imagínate, por ejemplo, que las paredes del gráfico pues también las queremos modificar. Bueno, pues intenta seleccionar las paredes del gráfico. Las paredes del gráfico es lo que se conoce como área de trazado, pulsando en él. Si tienes dificultad para seleccionar un elemento del gráfico, puedes irte a la ficha formato y hacer la selección desde el menú que aparece arriba a la izquierda, que para eso sirve. Por ejemplo, si yo le digo quiero seleccionar la leyenda, fíjate cómo escogiendo leyenda, pues ya la tengo seleccionada y eso me permitiría cambiar ahora, pues por ejemplo, el relleno de la leyenda, ¿no? Por ejemplo. En este caso queríamos seleccionar el área de trazado, pues seleccionamos el área de trazado y ahora pues en formato le diríamos, oye, mira, quiero que las paredes del gráfico sean naranjas, ¿no? Y así pues con cada uno de los elementos. Para cambiar el tipo de gráfico a posteriori, es decir, imagínate que una vez tienes el gráfico en pantalla, en la diapositiva, decides que un gráfico de columna pues no te gusta y lo quieres cambiar por uno de líneas, tienes que irte a diseño y en diseño verás que hay una opción de cambiar tipo de gráfico. Bueno, pues si pulsas en esta opción, puedes coger uno de línea, aceptas y cambia a un gráfico de línea, por supuesto con los datos que ya tenemos introducidos. Voy a dejarlo como estaba, voy a darle a deshacer, que me gusta más el de columnas. Y luego, pues para modificar el título del gráfico no tienes más que pulsar y darle un título al gráfico. Vamos a poner, por ejemplo, ventas y compras. Pero también existe la posibilidad de agregar lo que se llaman títulos de eje. Y eso lo podemos hacer desde el botón agregar elementos de gráfico de la ficha diseño. Este botón es muy importante porque nos permite modificar de forma profunda nuestro gráfico. Permite modificar los ejes del gráfico, los títulos de los ejes, el título del gráfico, etcétera, ¿no? Por ejemplo, si queremos darle títulos a los ejes, pues vamos a títulos ejes y le decimos horizontal primario y eso hace que aparezca un cuadro de texto donde podemos poner, por ejemplo, año 2014, por poner un ejemplo. Y lo mismo ocurriría con el eje de las IES. Si te vas a elementos de gráfico, títulos de eje, vertical primario, pues aquí tenemos el cuadro. Y ese cuadro, por supuesto, lo puedes mover. Que te aburres del cuadro, pues lo seleccionas y lo eliminas. Y se va adaptando el gráfico a lo que necesitas. Fíjate también que en esta versión 2013, no así en las anteriores, cuando tienes un gráfico en PowerPoint, aparecen unos botones en la parte derecha que te permite, pues por ejemplo, escoger qué información quieres ver, te permite filtrar. Este gráfico es muy sencillo y poco hay que filtrar, pero si tuvieras un gráfico complejo, a lo mejor deseas ver, por ejemplo, solamente las ventas, pues desactivas compras, le das a aplicar y el gráfico se actualiza. ¿Quieres ver, por ejemplo, las compras del primer trimestre de forma aislada? Pues aplicas. Aquí tenemos las ventas del primer trimestre. Entonces permite filtrar el gráfico de manera bastante buena, ¿no? Luego también te permite modificar el formato, el estilo, pulsando en el botón que aparece con forma de pluma, ¿eh? Pero todas estas opciones, las opciones de estilo, color, que nos ofrece este botón, las podemos realizar también desde formato y diseño. Entonces aquí tenemos una serie de diseños predefinidos que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Y luego el botón del más, pues te permite agregar elementos del gráfico de la misma forma que lo hemos hecho con el botón que tenemos en la ficha diseño. Son diferentes formas de acceder al mismo menú. Bueno, pues esto sería realizar un gráfico desde cero, pero también existe la posibilidad de utilizar un gráfico que tengas ya elaborado, hecho y guardado en un libro de Excel. Voy a eliminar este gráfico, luego entonces seleccionamos el gráfico y le damos a la tecla suprimir, y lo que voy a hacer a continuación es insertar un gráfico que ya tengamos en un archivo de Excel, y es una acción muy sencilla. Lo primero que voy a hacer va a ser abrir el archivo de Excel, y bueno, pues aquí tengo la tabla de Excel con la información de los trimestres, ventas y compras, ¿no?
Trabajar en Excel además te permite pues, utilizar todas las herramientas de Excel, con lo cual podemos incluso agregar aquí lo que sería una fila de beneficios y decir que los beneficios es igual a las ventas menos las compras, y ya pues tenemos aquí un tercer dato para representar en el gráfico. Estoy observando ahora mismo que van a salir datos muy negativos y datos pues bastante positivos. Luego entonces, para que el gráfico quede bien, no es que no valgan los datos, pero para que quede bien, pues vamos a hacer lo siguiente, vamos a modificar de forma artificial, por ejemplo, las ventas del primer trimestre diciendo que han sido igual a 117.500, por ejemplo. De esta forma los beneficios salen positivos, y hacemos lo mismo con el trimestre 3 diciendo que van a ser de 125 y también son positivos. Bueno, pues hecho esto, si tú realizas un gráfico en Excel de forma rápida y sencilla, vamos a decirle que queremos un gráfico en 3D, igual que el que teníamos. Pero vamos a hacerlo además de la siguiente forma. Para terminar antes, seleccionamos los datos, insertar, gráfico de columnas en 3D. Bueno, pues aquí lo tenemos. Se supone que tú en Excel te trabajas el gráfico, le das un formato adecuado, etcétera, y a la hora de llevártelo a PowerPoint es tan sencillo como seleccionar el gráfico, copiarlo, control C o botón derecho copiar o botón de copiar, te vas a la presentación de PowerPoint y en PowerPoint botón derecho pegar o control V o botón de pegar, y ya tienes aquí tu gráfico. Así de simple es. Lo bueno de esta opción es que además se crea un vínculo con el archivo de origen. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que si después de haber insertado el gráfico, por ejemplo en Excel, modificas alguna información, imagínate, por ejemplo, lo siguiente. Imagínate, vamos a disparar, por ejemplo, los beneficios del trimestre 1, que los tenemos en 52.500. Te vas a PowerPoint, pues fíjate cómo los beneficios que están representados en verde corresponden a esta columna. Bueno, pues vamos a disparar de forma artificial estos beneficios para ver que efectivamente existe un vínculo con el archivo de origen. Luego entonces, si aquí yo le digo, por ejemplo, que hemos vendido 1.117.500, bueno, pues aumentamos los beneficios y también, además de los beneficios, las ventas, ¿no? Exponencialmente. Bueno, pues si yo ahora mismo me voy a PowerPoint sin hacer absolutamente nada, fíjate como en PowerPoint los datos se han actualizado. Es decir, hay un vínculo con el archivo de origen. Eso está bastante bien. Es una opción interesante. Y luego, para modificar este gráfico, pues lo harías de la misma forma que hemos explicado el gráfico anterior. Es decir, si tú deseas modificar el formato, bueno, pues trabajas con las herramientas correspondientes y lo vas modificando. Como dije al comienzo del vídeo, los gráficos tienen cientos y cientos de opciones y seguro que se os están ocurriendo 1000 cosas que hacer y 1000 cosas que preguntar. Os recomiendo, si tenéis tantas cosas que preguntar, que os vayáis a mi curso de Excel, concretamente a la parte de los gráficos. En el curso de Excel básico lo explico y ahí pues veréis algunas opciones más que podéis trasladar a PowerPoint. Dicho esto, pues vamos a dejar el vídeo en el punto en el que nos encontramos. Eso sí, antes guardando cambios, que no lo estoy mencionando en ningún vídeo. Es decir, como vamos a seguir trabajando con esta presentación en vídeos posteriores, acuérdate de pulsar en el disquete para guardar cambios o utilizar la combinación de teclas Control G, que hace exactamente lo mismo. Y dicho esto, ahora sí, pues os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.